El tema de hoy, bueno, antes que nada quiero preguntarles de qué se ha estado hablando estos días y este año, ¿cuál es el propósito? ¿Alguien me puede colaborar? Santidad. Este lado sí ha venido. Aplausos a este lado, por favor, porque sí ha venido. Y eso que son poquitos. Entonces vamos a seguir en la misma línea. El tema de hoy lo he titulado Es más fácil. Porque hay muchas cosas que son más fáciles que otras. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8 y versículo 4. No se preocupe, hoy no voy a tardar. Pero como siempre digo eso, ya no me cree. Romanos 8:4. Ya lo tienen, sino aquí lo proyectan en pantalla. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, pueden tomar su lugar. Ya se nos ha dicho que el significado de santidad se traduce como santo. ¿Y qué significa apartado o separado? Y es de los que nos ha estado hablando el Señor estos días. Y me puse a pensar en apartado o separado. ¿Y quiénes han escuchado de los monjes? Amén. ¿Qué hacen los monjes? Se separan. Un voto de silencio y diferentes cosas. Entonces me puse a pensar qué sencillo es poder apartarse. Entonces venimos, nos apartamos de la televisión, nos apartamos de las personas, nos apartamos de todo lo que nos rodea en nuestro entorno. ¿Para qué? Para reservarnos para Dios. Si hablamos de santidad, podríamos decir que lo único con lo que tendríamos que luchar es con nuestra mente. No con las juntas, no con la familia, no con los vicios, no con la televisión, no. Es más fácil, ¿no? Si nos apartamos es más fácil poder ser santos. ¿Sí? ¿O usted considera que no? Pero yo le pregunto, ¿el Señor quiere que nosotros nos apartemos? ¿Nos apartemos de la sociedad en la que nosotros coexistimos, cohabitamos? El Señor no quiere que nos apartemos, el Señor quiere que aprendamos a buscar la santidad en medio de la televisión, en medio de las juntas que tenemos, en medio de todo lo que se nos atraviesa en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere. No es fácil, porque como le digo, lo más fácil es, hermanos, me voy a pasar 2 años con el Señor y a santificar. Y es más fácil. Si no lo haces, ¿por qué? No pudo, ¿va? Pero es más fácil. No hay tentaciones. ¿Cuántas luchas con tentaciones que tienen que ver a diario? Es más fácil si yo no tengo tentaciones. Es más fácil si me voy con el sonido de la montaña y digo, Señor, qué bonito. No hay vehículos, no hay nada. No voy en mi vehículo y alguien se me cruza, no hay a quien mentarle la generación, dijera. No pierdo mi santidad porque eso no ocurre si yo me aparto. Es más fácil. Pero eso no nos llamó el Señor. Porque si fuera fácil, muchos serían los llamados, pero pocos los escogidos. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 28, 19, 20. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Espero yo que se lo sepa de memoria. Si todavía no lo proyectan en pantalla y yo no lo encuentro. Mateo 28, ahí está. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primera de Samuel 12:24, por favor. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Subrayemos esta parte, creciendo en
la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro ¿qué? Trabajo en el Señor es en vano. Perdón, pero se me va la voz. No canto entonces. Entonces, ¿a qué nos mandó el Señor? Estos 3 versículos los podemos resumir en servicio. Servicio. El Señor nos mandó al servicio. Porque si nos hubiera llamado a apartarnos, nos hubiera dejado Jesús y ustedes que ya me conocieron, váyanse lejos, apártense de esta tierra corrompida y hasta que mueran o yo venga, ahí espérenme. ¿Les dijo eso? Les dijo que fueran y predicaran el evangelio, que cohabitaran con las personas que no le conocen. Esa es labor de los que creemos en Cristo. Entonces nos mandó a llamar para que nosotros le sirviéramos. Le sirviéramos en un mundo de tentaciones, en un mundo donde vamos a fallar, a coexistir con lo que nos rodea, no solo con los de acá, sino con otras personas, con los que están afuera de estas 4 paredes, de las 4 paredes que están en su casa. Nos llamó a servir. Por eso la prédica se titula Es más fácil, porque es más fácil huir del compromiso, porque es más fácil buscar lo que es más rápido, porque es más fácil apartarse y decir yo no tengo responsabilidades. Pero cuando usted aceptó a Cristo, no lo llamó a estar sentadito, lo llamó a servir, lo llamó a servir. Pero como cristianos vamos a encontrar algo que no es tan fácil, y es la santidad. Para los que han estudiado en el colegio, en la universidad, en maestría, o lo que haya estudiado, ¿fue fácil obtener ese título? ¿Fue fácil obtener el título? No, pues la obra del Señor no es fácil. Pero por eso le digo, no es tarea fácil, hay que esmerarse con trabajo. Con trabajo. Entonces fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo en diferentes áreas. No sé si ya hemos escuchado eso, pero el cuerpo de Cristo está compuesto por diferentes partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuimos llamados a servir en diferentes áreas. Yo no canto, hago el esfuerzo, se me salen los gallos, no tengo buena voz. Pero hay alguien que se ministra, hay alguien que toca la batería, alguien que toca la guitarra, alguien que limpia, alguien que lo atiende ahí afuera. Hay diferentes formas de servir a Dios. Pero al final tenemos que hacer una, predicar el evangelio. Entonces, tenemos que cumplir con algo antes de nosotros empezar en el ministerio. Hay algo que todos los ministerios deben de cumplir. Y es algo de cada persona. ¿Qué cree que es eso? ¿Qué cree que es lo que hay que cumplir? ¿Alguien? Ajá, la santidad. ¿Usted sabe qué es una persona que tiene la moral de decir algo? ¿Quién es una persona que tiene la moral de decir algo? ¿Alguien me puede decir? ¿Será que una persona que cometió adulterio puede venir y que está en adulterio puede venir y hablar sobre el adulterio? ¿Que no adultere? Porque no tiene la solvencia, ¿qué? Moral. Ah, bueno. ¿Y la santidad más o menos qué viene siendo? Algo parecido, ¿no? ¿Sí? A ver, hagamos un resumen de esta semana. Nos hablaron de qué era santidad, ¿correcto? Por eso no lo voy a hablar. Nos hablaron sobre los principios de santidad y cómo debe ser uno santo, ¿cierto? La pastora Elba Raquel nos habló sobre matrimonios en santidad. Yo, por ejemplo, yo tengo conocimiento y puedo haber dicho, yo he estudiado parejas y todo de lo que he visto y puedo hablarles desde ese punto del matrimonio. No les puedo hablar desde mi punto de vista de un matrimonio porque yo no me he casado. Entonces yo no les puedo hablar, sí, que en el matrimonio esto, que en el matrimonio lo otro. No, no puedo. Pero sí les puedo decir el conocimiento que yo he adquirido. Esa es una cosa.
Pero sí se le decir que a través de ese conocimiento y lo que nos han enseñado, les puedo decir sobre cosas que dañan la santidad en el matrimonio. Por ejemplo, lo que nos hablaron, el adulterio, la fornicación, em, la pornografía, las relaciones polisexuales que ahora están de moda y esas cosas de los swingers y no sé qué tanto. Ahora sí que vayamos con otras personas, ¿verdad? Podemos incluir también el sexo, la forma de tener el acto sexual, por así decirlo, porque hasta para eso hay que informarse en el ámbito cristiano. Hasta para eso hay cosas santas, dijera. Porque es institución en la Biblia y hay muchas cosas. Pero como es un tabú, es algo que no se puede hablar, las personas no se informan. Y eso es parte de la santidad en el matrimonio. Es tan importante el sexo en el matrimonio y hablarlo desde el punto de vista de la santidad. Como digo, yo no se los voy a hablar, pero solo les estoy dando un ejemplo. Hablaron también sobre la santidad en las finanzas. Me imagino que hablaron sobre la santidad de cómo gastar el dinero, en qué invierte, exacto, la avaricia, el diezmo, la ofrenda, en qué le roba usted a Dios, de dónde vienen sus ingresos, a dónde van sus egresos, todo eso, la manera en que usted invierte su dinero. Está sembrando en tierra fértil, no está sembrando en... Hablaron también sobre el ámbito laboral. En el ámbito laboral podemos destacar, hablemos primero de los jefes, son déspotas, porque si es un jefe, hablo de los jefes cristianos, claramente, ¿va? Hablo de los jefes cristianos, hablo de aquellos que si son déspotas, si le pagan al trabajador lo que debe de ser, lo que indica la ley, el trato con el trabajador, porque muchos patronos humillan a los colaboradores, es un ejemplo de santidad. Hablemos del lado de los colaboradores, están robando tiempo, están robando recursos, están haciendo cosas debajo de la mesa, están dando sobornos, usted no llega a tiempo, eso es robar y va en contra de la santidad. Hablamos también de lo que usted hace para obtener un puesto, eso no es correcto. Y como cristiano no sé si para usted se mire bien, pero como parte de la santidad no es correcto. Si usted trabaja como independiente no me va a entender esto, pero es algo con lo que nos cuesta a los que no trabajamos independientes, es algo que se llama chisme. Chisme. Eso también, hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí voy yo primero también, porque es en las empresas grandes. Entonces todo eso es parte. Si usted ha puesto atención a cada prédica, nos han hablado de santidad en cada aspecto de nuestra vida por una razón. Y yo creo que esa razón, cuando estaba pensando en mi tema, es esta, que se juntan aquí, en el servicio. Porque usted no puede venir y servir si no tiene integridad. Amén. Entonces, hermanos, la santidad cuesta mucho. En este texto, quiero que nos vayamos y vamos a leer. Por eso quiero que ponga atención, porque vamos a leer. Nos vamos a Romanos, ahí donde estábamos, y vamos a leer del 1 al 16 y quiero que ponga atención a una palabra en especial. Entonces vamos a empezar. Viviendo en el Espíritu. Perdón, como le digo, se me está yendo la voz. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo era imposible para la ley. Por cuanto era débil por carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al... Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de él, en las cosas de él. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de él es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ajustan
a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según Él, si es que Él de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene Él, de Cristo no es de Él. Pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y Él, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos con la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por Él hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por Él, de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Alguien me puede decir cuál era la palabra que quería que pusiéramos atención? ¿Y alguien se dio cuenta de cómo estaba escrita? ¿Y eso qué significa? El Espíritu de Dios. Porque las tres que leímos después estaban con E minúscula. Hay algo tan importante que se ha dejado a un lado en la santidad. Y es que la santidad trabaja de la mano con algo, con alguien. Y es con el Espíritu Santo. Y eso es algo que no hemos entendido. Y es por eso que no podemos andar en santidad. Porque no conocemos al Espíritu Santo, porque no buscamos del Espíritu Santo, porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Entonces la santidad está lejos. Está lejos. Ahí dice el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Y puede volver a leer. El Espíritu es el que nos va a ayudar a buscar la santidad. El Espíritu de Dios. Pero si nosotros no conocemos al Espíritu Santo, mejor, perdón que se lo diga, empieza a aprender sobre el Espíritu Santo y luego hablamos de santidad. Porque no podemos hablar de santidad si no conocemos al Espíritu Santo. No podemos decir de santidad si no sabemos quién es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo es el que nos va a decir. El Espíritu Santo es el que nos va a redarguir. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Si yo no me fuere, Él no desciende. Ellos, los apóstoles, habitaron con Jesús. Nosotros no nos tocó. Pero les dice, les conviene que yo me vaya. Porque Él es el que va a estar con todos. Porque Él solo podía estar con un grupo físicamente hablando. Y a donde Él fuera podía predicar. Pero era necesario, como dice acá, si alguien tiene alguna duda de la cruz y lo del pecado, aquí lo dice claramente Romanos, lo acabamos de leer. Pero era necesario que Él padeciese, porque a través de ese padecimiento sabemos lo que pasó. Pero el Espíritu Santo descendió para hacernos libres. ¿Libres de qué? De todo pecado. Entonces es a través de ese Espíritu Santo. Jesús hizo el sacrificio en la cruz, pero Él físicamente ahorita no está. Estamos esperando su venida. Pero tenemos al Espíritu Santo. Y es que cuando hablamos de santidad dejamos a un lado el Espíritu y lo dejamos afuera. Cuando el Espíritu Santo, si no está el Espíritu Santo, no hay santidad, hermanos. No hay santidad. Es por eso importantísimo que el Espíritu Santo esté, que conozcamos al Espíritu Santo, porque nos ayude a buscar la santidad. Nuestra naturaleza cuando nacemos es pecaminosa. Usted está en pecado. Pero cuando usted acepta al Señor pasa a debería pasar a tener una naturaleza santa. Santa, le digo debería porque cuando Dios quiera que ya estemos con Él ya vamos a ser totalmente santos. ¿Por qué le digo? Porque ahorita podemos pedir perdón por nuestros pecados.
No hay televisión, usted dice estoy concentrado en la prédica, le pido perdón al Señor. Los 2 minutos más santos son los que usted está con un arrepentimiento genuino. Usted sale, se encuentra a alguien y ya está alegando por ahí, su santidad se perdió. Por eso hay que tratar de buscar la santidad, hay que tratar de permanecer en esa santidad. Pero es importante tener comunión con el Espíritu Santo. Y es algo que hemos dejado a un lado, el Espíritu Santo. Ya no se habla del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? En un ministerio lo primordial es el Espíritu Santo. Cuando usted viene a alabar al Señor, ¿qué espera? ¿Qué espera cuando viene a alabar al Señor? ¿Sentir la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Usted anhela darle al Señor y recibir de su Espíritu? ¿Sí? ¿Con qué corazón viene a alabar al Señor? ¿Usted viene con un anhelo por encontrarse con el Espíritu Santo en su corazón? ¿O usted viene porque hay que cantar religiosamente? ¿Por qué viene usted? Porque créame, la presencia del Espíritu Santo se siente. Si usted no la siente, ouch, hay que ver qué podemos hacer ahí. Le digo podemos porque estamos para apoyar y para servir, muchos de los que estamos acá. Pero usted debería venir porque usted le viene a dar al Señor y porque usted espera un encuentro con el Espíritu Santo. Usted viene acá porque este es un hospital de enfermos. No viene acá porque todos somos santos, viene acá porque viene a tratar de curar todas sus heridas que tiene y porque usted busca una comunión con el Espíritu Santo, porque busca que el Señor transforme su vida y lo cambie del lugar donde ha estado. Amén. Pero eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Y una persona que sirve debería ministrar Él en el Espíritu. ¿Y cómo lo va a hacer si no conoce al Espíritu y no anda en santidad? Yo no podría hablarle de fornicación y decirle no fornique si yo no tengo la moral de hacerlo. Pero mi Dios sabe que tengo la moral de hacerlo. Porque eso es parte de la santidad también. Y si usted cometió pecado, pida perdón y arrepiéntase. Pero si usted no pide perdón y lo sigue haciendo, ahí estamos fallando en algo. Romanos 8, 9, 13. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ay, perdón, tenemos que empezar desde el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en el Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es importante, hermanos, que como servidores nosotros aprendamos a buscar la santidad, aprendamos a conocer del Espíritu de Dios. Porque ¿sabe qué hacemos? ¿Sabe qué hacemos nosotros? ¿Qué dice acá? Si alguien se puede acercar y leer, ¿qué dice acá? Sí, pero ¿cuáles son? ¿Qué dice? Ajá. ¿Qué más? ¿Alcanzan a leer? Si no, les conseguimos un oculista. Este soy yo, ¿verdad? Entonces, este soy yo. Algunas de estas cosas son mías. Y yo no ando en santidad, pero ¿sabe qué hice ya? Acepté servir en un ministerio. Yo ya acepté servir en un ministerio, permítame. Me toca servir este domingo.
Ya lo arreglé. Usted ya no ve quién soy yo. Ahora soy un ministro del Señor. Porque usted ya no ve quién soy yo. Ya no ve mi lujuria, ya no ve mi adulterio, ya no ve la pornografía que consumo, ya no ve el chisme, ya no ve las sandeces que digo. Yo soy un siervo del Señor. ¿Pero qué hay debajo? Amén. ¿Y qué estoy haciendo también con el pecado oculto? ¿Estoy qué? Sirviendo. Y dice que el Espíritu no. ¿No qué? Dice, y los que viven según la carne no agradan a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. Entonces alguien que no es de Dios está. Gracias, hermana Elvira. ¿Ya? Entonces espérense que ya se terminó, ya son las 12 y entonces ya se terminó mi día. Ya llegó domingo en la tarde y ya llegó lunes. Vuelvo a ser la misma persona. La santidad quedó guardada. Claro, el concepto de santidad, el concepto, porque eso lo tengo claro, pero no que es santidad, no a vivir en santidad ni que es el Espíritu Santo, eso no lo tengo claro. Tengo claro el concepto de santidad. Y como yo tengo claro el concepto de santidad, puedo hacer lo que acabo de hacer. Y lo puedo hacer el sábado, lo puedo hacer el domingo, lo puedo hacer las veces que yo quiera, porque para mí eso es correcto. No sé si me han preguntado por qué traigo gorra. ¿Es correcto que yo suba con gorra al altar? No. Pero sí es correcto que otros suban al altar con fornicación, con adulterio, con idolatría. Y a ellos no los están juzgando. ¿Por qué me juzgan a mí por mi gorra si alguien más toma una guitarra y cubre la pornografía? Si alguien más toma una Biblia, se para en este lugar, viene acá y cubre todo lo malo. Entonces, ¿ustedes por qué me juzgan a mí por mi gorra? Porque es algo que sí puede ver, pero no me puede juzgar algo por lo que no puede ver. ¿Ya entendimos por qué es importante la santidad en el servicio? ¿Cómo voy yo a ministrar con manos con carbón? ¿Qué pasa si yo tengo las manos llenas con carbón y luego las pongo sobre alguien más? Lo dejo manchado. Es tan importante, hermanos, entender esto en el ministerio. Por eso yo le digo que creo que este tema quedó hoy sábado porque este es un conjunto. Este es un conjunto que empieza desde su vida. La santidad es un estilo de vida. Si el cristianismo es un estilo de vida, la santidad es un estilo de vida. Pero que va de la mano con la comunión con el Espíritu Santo. Va de la mano con la comunión con el Espíritu Santo. Sí, vamos a cometer errores. Sí, vamos a ver a alguien ahí diciendo sandeces. Sí, alguien va a caer en adulterio. Sí, pero usted viene con un corazón arrepentido y genuino delante del Señor. O usted solo dice, le toca servir, se levanta en la mañana y viene a servir. Porque hay algo que he aprendido. Y es que cada vez que a mí me toca servir, yo le pido al Señor perdón por mis pecados. Porque yo soy un humano que comete errores. Todos los días, cada día. Entonces yo no soy el idóneo para servir. Yo no soy una persona idónea para servir. Yo no tengo la moral en muchas cosas. Porque si hablamos de tener la solvencia, tal vez la tengo en un 0.000 y el 99 punto y algo no la tengo. Pero hay alguien que sí me da la moral y la solvencia, sí, el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Cuando nosotros venimos y buscamos la santidad, ¿sabe qué hace? Si lo leyó, lo va a entender.
¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Si alguien me puede apoyar, disculpe. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Dice que el pecado nos hace ¿qué? Esclavos. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos quita esa vestidura, la rompe. ¿Y sabe qué es el Espíritu Santo en la Biblia? ¿Usted sabe qué es? No lo voy a hacer con todo porque... ¿Sabe qué es esto? Fuego. El Espíritu Santo es sinónimo, ¿verdad? Es fuego consumidor. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando nosotros buscamos un proceso de santidad? Ay, las telas más resistentes. ¿Alguien fuma? Ahí sí nadie, ¿verdad? Ahorita me están dando clases. Permítame. Mire, me estoy quemando. Mire cómo me quemo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Rompe la atadura que tenía en nosotros. ¡Ay! Rompe la atadura. Si alguien me pudiera traer un poquito de agua, por favor. Rompe la atadura que tenía en nosotros y nos quita de toda esclavitud. Porque el Espíritu Santo es fuego consumidor. Si quiere, llévelo con la cosita. Ahí está. Gracias, ya puse aquí en tarea, hermana Elvira, disculpe, hermana. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Consume todo lo que está en nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Como le digo, nosotros es tan fácil juzgar algo que podemos ver y criticar. Pero cuando no lo conocemos y no lo miramos, no hay problema. Y por eso nos acostumbramos a servir así como estamos. Sin pena, sin miedo, sin temor de... No. En la iglesia estamos acostumbrados a ser sinvergüenzas. Así es, hermana Elvira. ¿Por qué? Porque nadie nos dice nada. Pero ¿qué dice la palabra en lo que leímos? Que el Espíritu Santo no está en él. Y si el Espíritu Santo no está en él, no hay obras, no hay milagros, no hay convicción de pecado. Y le puedo seguir con la lista, es larga. Es larga si el Espíritu Santo no está en nosotros. Hermanos, hoy hablamos del ministerio en santidad. Hay muchas cosas más fáciles. ¿Cuánto tiempo me tardé en ponerme ese saco y esa camisa? Segundos. ¿Cuánto tiempo le toma darse cuenta de su pecado? Se puede morir y usted ni siquiera lo va a aceptar porque es orgulloso, porque es prepotente, porque es soberbio, porque es altivo. Y puedo seguir, no se preocupe. ¿Cuánto tiempo? Gente que se muere sin perdonar a alguien. Que se muere sin perdonar a alguien y se muere a los 80 años. Y a mí me costó 2 minutos ponerme eso. Y si lo plancho, otros 10 minutos. Me costó 15 minutos ponerme eso. Pero hay personas que no pueden por años perdonar. Que no pueden dejar la pornografía. Que no pueden dejar el adulterio. Que no pueden dejar la fornicación y tal. ¿Por qué? Porque es más fácil ocultar el pecado. Porque para alguien que viene a la iglesia y que sirve para esa persona es más fácil ocultarlo que arrepentirse, venir a Dios y buscar la santidad y la integridad aunque cometa errores. Pero eso no es fácil. Es más fácil ocultarlo. Es más práctico. Lo sigo haciendo. No importa. Póngase de pie. Vamos a orar. Para los que nos están viendo en las redes sociales, fue un gusto poder transmitir esta noche y me despido de ustedes. Que tengan una buena semana.
tus pies y allí descansar.